Doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, doctor. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme estar con usted esta tarde. Gracias, doctor. El honor es nuestro tenerlo aquí. Un hombre que usted duró muchos años en las aulas, doctor. Yo sí, como académico, profesor, tuve casi 40 años. 40 años. Dando clases, sí. Sobre todo derecho laboral. En derecho laboral yo gané un concurso en el año 67 en la UAS y en 68 ya pasé, bueno, con a veces la tragedia de uno es la ventaja del otro. Yo logré el concurso como profesor adjunto. El titular era mi antiguo profesor y al año se murió mi profesor. O sea, y yo pasé a ser titular inmediatamente. ¿Cuál fue el maestro? Ballester Hernández. Ajá. Y fue mi profesor de Derecho del Trabajo. Bueno, y él estaba muy contento. Yo gané el concurso de oposición, fueron varios. Estaba muy contento de verme como adjunto. Y lamentablemente al año murió. Usted es uno de los juristas dominicanos en su área que tiene más reconocimiento internacional. Lo conocen en América Latina, en muchos países. Usted se dedicó a la investigación y a escribir también. Fue el gran ideólogo del Código Laboral. Y siempre usted ha sido un hombre que ha defendido a los trabajadores sin importar la posición donde esté. Eso ha sido un mérito que nadie se lo puede quitar. Sí, yo siempre... Bueno, ha sido mi vida, ¿no? Así, la lucha por la justicia social. Sí. A propósito de eso, doctor, he tenido una línea permanente de enfoque sobre el tema sindical en República Dominicana, porque a mí me alarma la cantidad de sindicatos desaparecidos y me alarma también la poca cantidad de sindicatos existentes, y de los pocos existentes, la mayoría muy controlados por los patronos. Hablando acerca de la calidad de la democracia, sabiéndose que la organización social de la gente es uno de los grandes activos de la democracia, ¿cómo usted valora esa realidad en donde destacan los gremios básicamente de los patronos, pero brilla la ausencia de los sindicatos de trabajadores y empleados? Mira, no es una crisis nacional, es una crisis mundial. Es una crisis mundial que ha sido impulsada y fortalecida, por un lado, por la globalización y por otro lado, por el desarrollo de la tecnología. Bueno, las empresas ahora tienen que ser más competitivas en un mundo global. Y entonces, bueno, ¿qué ha hecho el sector empresarial? Un nuevo modelo de organización, un nuevo modelo de producción. Ya no es aquella empresa con grandes almacenes que concentraba miles y miles de trabajadores en un galpón. Ahora se llamaba el modelo fordista, ¿no? Es decir, el modelo fordista y de Henry Ford. Que era en cadena ahí mismo, en el mismo lugar. En cadena, en el mismo lugar. Ahora, ¿qué hace la empresa? La empresa se fracciona. Se fracciona en pequeñas unidades y esas pequeñas unidades van haciendo una parte del producto. Y la gran empresa, hace una parte de la cadena productiva, y se ha llegado a tal extremo de que ya hay fábricas sin trabajadores. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, hay fábricas que trabajan con pequeñas empresas y lo único que hacen es comercializar el producto. Y aquí lo tenemos ya. Sí. Aquí hay, por ejemplo, muy pocas, pero hay uno o dos empresas de zona franca. Esas empresas le facilitan maquinarias industriales a una costurera que está en su casa y la convierten en empresaria, la costurera con 2 o 3 trabajadoras más, le hacen la prenda de vestir
y la gran fábrica se encarga simplemente de exportar a los Estados Unidos. Es lo que dice Robert Castell, Sí. que usted lo conoce muy bien, que ha estado aquí. Se fractura el trabajo, se divide todo, se trabaja por parte. Por ejemplo, hace una muñeca, hacen la cabeza en la China y el cuerpo y la ropita Claro. en Tailandia. Y Exactamente. una cosa increíble, pero también es una política neoliberal. Entonces ahí como hay sindicatos, si te fractura todo. están todos los dispersos, todos los trabajadores. Y luego tú tienes con la tecnología. Y le pongo un ejemplo a los amigos oyentes y televidentes que nos están viendo. ¿El chofer de Uber es trabajador o no es trabajador? ¿Es empresario o es obrero? Las aplicaciones que hacen delivery. O el delivery. Porque hay prácticamente 4 personas. Está el usuario, el pasajero. El pasajero. Está la plataforma. Que el La software. plataforma tiene personalidad jurídica o Sí, no. sí. Está quien manipula la plataforma, detrás de la plataforma. Que es un empresario, ¿no? Y está el chofer. Increíble cómo ha cambiado. Ahora, ¿se le aplica el código o no se le aplica? Lo que pasa es que, Entonces, esa globalización con el modelo económico que ha traído, que es el neoliberalismo, ha dado vida a una cantidad de fenómenos que no conocía la que no se humanidad conocía. y que por tanto están pendientes de ser regulados en función de criterios jurídicos totalmente diferentes a lo que determinaban la regulación Ya anterior. parece que ya nunca más la relación Tú obrero-patrono sabes, y clase va a ser la misma. Yo he llegado a pensar, digo, qué bueno que me cogió ya viejo al momento de retirarme, porque yo creo que no va a haber derecho al trabajo en el futuro si esto sigue Sí, esto así. sí. Hay una- Lo que Dice Bjorn Chulhan. mire, usted, y perdóname Federico, usted vivió una etapa interesante de transformación del orden laboral, porque usted trajo los criterios, y yo fui Él fue que testigo. cambió el código Trujillo. Claro, los criterios de la OIT para la organización jurídica del trabajo. Sí. Fue quien lo trajo a final del siglo pasado aquí. Y bueno, se le puede llamar el padre del nuevo derecho laboral en República Dominicana, de última generación, porque está pendiente de transformarse todo esto. Y ahí viene una pregunta. A principio de este siglo se inició la aplicación de un sistema de seguridad social en República Dominicana. Y de eso hace 20 años, 21. Sí, 21 años ya. 21 años. Al concluir ese periodo, que es la quinta parte de un siglo, no estamos hablando de una tontería en el tiempo, al concluir ese periodo, ¿cómo usted valora el resultado del sistema de seguridad social en República Dominicana? Mira, como todo tiene sus claroscuros. Por una parte, se logró la ampliación de la cobertura. En el año 2004, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, solo el 6% de la población dominicana activa, solo el 6% estaba cubierta por el viejo seguro social. 6%. 6%. Hoy, casi 94, 96% tiene un seguro familiar de salud. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, hubo una expansión de la cobertura, es algo positivo. Ahora, aspectos negativos, muchísimos aspectos negativos. Yo espero que ahora que el Congreso esté estudiando la ley, pues pueda modificarla y hacerle modificaciones que son sustanciales. Tú tienes, por ejemplo, el caso del seguro familiar de salud. Bueno, no hay seguridad social moderna que funcione si no hay una atención primaria. Bueno, y 20 años después no tenemos todavía la atención primaria. ¿Por qué? Y tú me preguntas, ¿por qué? Tú vas a decir, ustedes estuvieron en el gobierno, ¿por qué no lo aplicaron? Bueno, sencillamente porque hay unos conflictos de intereses de tal naturaleza entre los que intervienen en la parte de salud, bueno, que cada quien ala para su lado, cada quien defiende sus intereses y no ha sido posible. Pero el pueblo paga la consecuencia de eso. Pero ¿quién paga? Los pacientes.
Sí. ¿Por qué? Porque ahí sería la única forma sería decir, bueno, vamos a imponerlo. Pero como la parte laboral de que nosotros la impulsamos en el siglo pasado ha sido siempre por concertación, por acuerdo, bueno, ahí no ha habido posibilidad de acuerdo. Y si no hay atención primaria es muy difícil. ¿A quién beneficia esa situación? El hecho de que no se construya. Porque el empresariado predica mucho el consenso, predica mucho el acuerdo, pero cuando se trata de cederle es difícil llegar a acuerdo. ¿A quién beneficia? Bueno, a todos los que tienen intereses, pero ¿a quién perjudica? No, ese yo lo sé, a los pacientes. Y sobre todo a los pobres. Tú tienes, por ejemplo, el caso de las pensiones. Bueno, hay a veces, hay ganancias exorbitantes de parte de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora se habla, bueno, Bolivia volvió ya al sistema estatal, al sistema anterior, sí, el sistema de reparto. Chile está en eso, tratando de volver al reparto. Nosotros podríamos aspirar a un sistema que tiene Uruguay que le ha funcionado muy bien, que es lo que llaman ellos el sistema de un pilar mixto. O sea, un pilar que no deja de ser solidario, que abarca toda la población, y luego un pilar privado complementario para aquellos que quieren mejorar tanto sus atenciones de salud como su pensión. Entonces, eso podría... ¿Por qué? Porque cuando hay un pilar solidario, ese pilar solidario sirve en cierta forma... De muro de contención. Sí, de muro de contención y de empuje. Claro. Porque las ofertas que hacen son mejores, entonces el sector privado, para poder competir, tiene que buscar también. Tiene que mejorar. Entonces, bueno, creo que en el Congreso se está en eso ahora. Ojalá de que pudiera. Porque, mira, los intereses son tan difíciles. Esa ley es una ley del 2001, del gobierno que presidía Hipólito Mejía. Comenzó con las pensiones. En el 2004, cuando nosotros llegamos al gobierno, no había todavía seguro familiar de salud del régimen contributivo, no lo había. Y el presidente de la República me confió a mí ponerlo en aplicación. Me costó 3 años. 3 años. 3 años. Comenzó en el 2007, conciliando intereses aquí y allá. Y lo pusimos en aplicación, y sin embargo tuvimos que sacrificar la atención primaria, que no pudo arrancar la atención primaria. Doctor, en la arquitectura de la gestión del trabajo planteada por el Código hay una visión tripartita, sí, de gobierno, empleado y sector empresarial, de cómo gestionarlo. El Comité de Salarios, sin ir más lejos, funciona así. Pero usted señalaba, a raíz de la pregunta de Lenchi, el tema de esta precarización del trabajo, de cómo cada día se está, de cierta forma, hay menos sindicatos. Karl Marx diría que hay menos conciencia de clase. Entonces, en esa lógica no tenemos funcionando un sistema de gestión, el tripartito, que está un poco desequilibrado con relación al sistema. O sea, los empresarios tienen más conciencia, están más agrupados, se representan mejor, pero los gremios, y esto es una pregunta muy, muy, muy puntual, los gremios de trabajadores, los grandes patronales, no tienen la misma fuerza, no tienen la misma representatividad, ni los empleados que están llamados a pertenecerle, tampoco son los empleados hace 30, 40 años. ¿Cuáles serían los desafíos para poder gestionar de esta forma el sistema? Mira, desafío, habría que tener una bola de cristal para tú prever cuál sería el futuro, pero de todas maneras, tal como tú señalas, el desequilibrio es muy grande. Y no ahora, siempre ha habido un desequilibrio, porque estamos hablando del capital frente al trabajo, estamos hablando de mayor conocimiento de parte de los empresarios que de parte de los trabajadores. Estamos hablando hasta algo tan sencillo como la prueba. O sea, no basta tener derecho, hay que probarlo. Ahora, ¿quién tiene la prueba? Los trabajadores están en la empresa. En los libros. Están en la empresa. O sea, el desequilibrio siempre existió. Y el derecho laboral precisamente existe por ese desequilibrio. El derecho laboral la finalidad única del derecho laboral es tratar de proteger al trabajador frente a ese desequilibrio.
Hay un autor francés, que fue mi profesor allá en Francia, que decía, la gente está equivocada cuando dice, el derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores. Y decía, no, el derecho del trabajo es un derecho de compromiso entre los empresarios y los trabajadores. Y se consigue, bueno, con los avances del proletariado en Europa, que logran cierta conquista a base de ¿qué? A base de que los empresarios no perdieran la propiedad privada en aquella época de la Revolución Rusa. Sí. Entonces, bueno, como dice él, no es un derecho de los trabajadores, es un derecho capitalista de compromiso, Doctor, con la clase obrera. Hay personas, el desequilibrio es terrible. Hay personas que dicen que esa ley de seguridad social no se va a transformar ni a reformar. ¿Tú crees que no? Si no es con la gente en la calle. Yo me inscribo dentro de ello también. ¿Tú también crees? Sí, igual a la chilena, ¿no? Sin hacer desorden, pero la gente en la calle. Yo estoy también casi en esa línea. Yo no creo que ese Congreso y estos sectores involucrados en eso van a ceder. Hay que convencerlo. Hay que convencerlo en la calle. Hay demasiada ganancia. Aunque sea leyendo el Salmo 23, pero en la calle. No, porque es que está pendiente un proceso de evolución en el pensamiento del capitalista dominicano. Están todavía por la España boba. Están muy atrás. Entonces, donde quiera que se han producido cambios importantes, es porque se ha amenazado la gobernabilidad como consecuencia de conflictos sociales. Mira, en eso no dejan de tener razón. El mismo código del 92. Tú me vas a decir, bueno, no hubo gente en la calle, la gente no se tiró en la calle. Ahora, ¿por qué se consiguió el código del 92? Bueno, por una razón muy sencilla. Una razón muy sencilla. Se consiguió el código del 92 porque desde el año 91 la OIT venía diciendo, exacto, año tras año, no cumplen con las leyes laborales de la República Dominicana. Bueno, desde el año 80 comenzó en eso. Y entonces, en el año 90, que es lo que podemos llamar la máxima condenación a nivel diplomático, dijo, la República Dominicana se encuentra en una falta permanente de aplicación. Y no solamente de la ley, no solamente una ley obsoleta, el Código Trujillo de Trabajo, sino también que no la aplica. ¿Qué provocó eso? Y ahí viene lo que ustedes dicen, que tienen toda la razón. No hubo movilización, la gente no se tiró a la calle, pero el código se consigue porque la FLCO, que es la Confederación de Trabajadores Norteamericanos, le pide al gobierno americano que nos quite el sistema general de preferencia y la iniciativa para la cuenca del Caribe. Fue una presión tremenda. Claro. Se iba a la zona franca. Sí, claro. Y al mismo tiempo, los sindicatos europeos, en aquella época el turismo nuestro era europeo, comenzó una campaña: trabajador, no vaya a la República Dominicana porque viola los derechos de sus trabajadores. Entonces Balaguer dijo, bueno, se me cae el país, se va a la zona franca y se va el turismo. Entonces se vio obligado a tener un nuevo código. Sí. Porque aquí viene la reforma, o Latinoamérica, en términos generales, las reformas o son impuestas por los centros de poder, fundamentalmente el norteamericano, o por la ingobernabilidad. Es una de dos. Pero el doctor vino a hablar de política también. Estaba tan consciente de Balaguer que, siendo yo opositor, me llama para que sea ministro del trabajo. Sí, yo recuerdo perfectamente eso. Y yo hasta me reí porque los empresarios no querían, estaban boicoteando. Y un momento me dijo, llegó ya el momento de traer los cañones de la OIT. Doctor, háblanos un poquito para colocarnos en otro plano de la política, la situación política. ¿Cómo usted ve el país actualmente bajo este gobierno? ¿Cómo ha ido el gobierno? ¿Ha habido cambio? ¿Ha sido coherente? ¿Ha sido efectivo? ¿Cuál es su visión acerca del...? Mira, el gobierno se ha encontrado en una situación de crisis mundial como la que se está viviendo. Primero la pandemia, luego pues todo lo que ha tenido que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, todo lo que ha desestabilizado el mundo en sentido general. Hay inflación en sentido general en todas partes. Hay pues
hay una crisis que es generalizada. Ahora, el gobierno no se elige para quejarse de los gobiernos anteriores, un gobierno se escoge, un gobierno se elige con la finalidad de resolver los problemas que se presentan, incluyendo resolver las crisis que se van presentando mientras uno está administrando las cosas públicas. Y la crítica que siempre hemos realizado desde el litoral de la oposición y de la fuerza del pueblo es que no apreciamos, que no se ve pues esa competencia, vamos a decir, de tratar de buscar las soluciones que sean necesarias para evitar que la crisis que es mundial se agudice en la República Dominicana. Todos los gobiernos pasan crisis, nosotros la pasamos. Entonces, la crítica nuestra fundamentalmente es esa. Doctor, ¿y cómo está Leonel hoy? Mira la pregunta que es derechita. ¿Cuántos puntos tiene Leonel en las encuestas? Que ustedes no publican. Última encuesta que nosotros... Pero que ustedes no publican, dicen. No, la última encuesta que nosotros manejamos es ya de un 37%. Anda por ahí ya. Sí, de un 37%. Él lo dijo en Nueva York. ¿Eh? Lo dijo en Nueva York. Él la dio a conocer en Nueva York, pues ya, aquí la teníamos ya también. Ya. Y un 37%. Pero siempre te van a decir, bueno, pero esa es la encuesta que usted maneja, el otro va a decir lo mismo. Pero son yo siempre digo, son radiografías del momento. Son radiografías del momento y las distintas encuestas que nos han llegado a nosotros nos da esa perspectiva. Si nosotros seguimos creciendo como estamos creciendo, en esa forma consistente, en esa forma siempre de ir creciendo más cada mes y una forma de trabajo persistente con nuestros militantes, pues yo creo que para mayo, junio del año que viene estaremos rozando ya el 40%. Leonel ha sido un armador político, históricamente. De cara al proceso que viene... Se ve que tú juegas basquetbol. Sí. De cara al proceso electoral que viene, doctor, ¿hay posibilidad de que se conforme alguna gran alianza alrededor de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández? Dada la tradición que Leonel sembró en ese sentido anteriormente. Bueno, siempre hemos tenido aliados tradicionales con los cuales podemos llegar a acuerdos. Siempre. Pero están los caminos abiertos, hay probabilidades, porque el gobierno aparentemente también está en eso, sumando y sumando. No, el gobierno es una cosa, nosotros como oposición somos otra. Pero ahí están los partidos, por ejemplo, que siempre ha coordinado mi querido amigo José Francisco Peñaguaba. Ahí también ahí tenemos ya una cantera, con lo cual podemos llegar a acuerdos, y de hecho hemos llegado a acuerdos con ellos en el pasado y seguimos manteniendo relaciones armónicas, no con todos, pero sí con muchos de ellos. Doctor, el tema haitiano es un tema que representa un desafío desde el punto de vista del derecho laboral, de la gestión de los empresarios, pero por la descomposición que está viviendo nuestro hermano país y por la incidencia que puede tener, probablemente sea un tema electoral como lo fue en un tiempo ya en el 94, con otro matiz evidentemente. ¿Cuál es el análisis que se podría llegar con relación a lo que representa Haití desde el punto de vista de la implementación de nuestras leyes migratorias? Si se cumplieran las leyes migratorias que sancionan en términos laborales a los empresarios que contratan inmigrantes ilegales, ¿podríamos restringir esa migración? ¿O es un tema de oferta y demanda laboral? ¿O necesariamente tendríamos que subir, digamos, las apuestas institucionales? Mira, no hay duda de que Haití es un estado hoy colapsado, más que fallido, totalmente colapsado. Nosotros estamos en la obligación, pues, de no solamente de protegernos, de defender nuestra soberanía, de cuidar nuestra frontera, pero no hay duda de que es necesario que se aplique lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo tú la aplicas? Porque muchas veces se quejan, bueno, llegaron aquí las parturientas haitianas, tú ves las grandes quejas, muy válidas, restan recursos para
la salud pública dominicana, desplazan nuestras mujeres en los hospitales públicos, perfecto. Pero caminaron a pie desde la frontera hasta la maternidad aquí en la capital. Obviamente que no. Los que trabajan en la construcción, ¿cómo llegaron? A pie aquí hasta la capital, hasta Santiago, obviamente que no. Entonces, es necesario obligatoriamente, si van a hacer el muro, pues no nos oponemos, pero por Dios, hay un tráfico humano que hay que combatir. Un tráfico humano que hay que combatir. Y en eso hay complicidades civiles y militares. Entonces, fue siempre una de las quejas de la OIT desde los años 80. O sea, hay que combatir el tráfico humano. Hay convenios de la OIT que nosotros suscribimos. Entonces, si no se combate de raíz el tráfico humano, siempre habrá inmigrantes en un país. El gobierno actual del PRM levantó desde el inicio de su gestión la bandera del combate a la corrupción, el fortalecimiento a la transparencia, y le puso pata a esa mesa, el Ministerio Público Independiente. Ellos le pusieron pata y le pusieron nombre, Cámara de Cuentas Independiente, en fin, a contrataciones públicas independientes. ¿Cómo evalúa el doctor Albuquerque esa, si se quiere, ¿cómo le llamaríamos? Esa misión que se asignó el gobierno del PRM. Mira, yo creo que la lucha contra la corrupción tenemos que asumirlo todo el país. Tiene que haber una lucha contra la corrupción. Hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer la democracia para que tenga éxito la lucha en contra de la corrupción. Ahora, yo como abogado, y que fui abogado en ejercicio, siempre he dicho, hay una presunción de inocencia que hay que respetar, por un lado, y en segundo lugar, están los principios del debido proceso que también tienen que ser respetados. Aquí, lamentablemente, bueno, lo vemos que se han respetado. Las redes sociales, los medios, cuando viene a ver, condenan a una persona. Bueno. Y luego viene un tribunal y la descarga y ya uno dice, bueno, no se vendió el juez. Doctor, tampoco así. Le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Siempre es grato conversar con usted. Pero nos quedó una sola cosita que usted puede decir en 2 palabras. ¿Cómo usted ve al PLD hoy? Usted que conoce tanto esa organización. Bueno, yo la veo como el tango de... No al PLD en sí, sino a la cúpula del PLD. ¿Cómo usted la ve? En la rodada, como el tango de Gardel. De Gardel. En la rodada. Por una cabeza, Alejandro, por una cabeza. No, anda muy mal. Y te voy a decir lo siguiente. En mayo del año que viene, cuando nosotros exhibamos en las encuestas un 40%, tú puedes estar seguro que toda esa base del PLD, que fueron compañeros con los cuales nosotros compartimos años, toda esa base del PLD, aunque la cúpula se oponga, viene hacia la fuerza del pueblo. Caminito, para seguir el tango, un caminito que el tiempo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.